Las breves de la información llama mucho la atención que, bueno, Estados Unidos, por un lado, estaba dispuesto a hacer un poco de justicia. No lo digo yo, sino también lo establecían los mismos medios de comunicación. Axios hablaba que Estados Unidos acusaba a las unidades de Israel por andar pues volándose, ¿no? Los derechos humanos ante el conflicto en Gaza, ¿no? Estando violando los derechos humanos. Aquí lo interesante es que mínimo se hablaba de un poco de justicia. Este ya es una nota vieja, pero es para poner en contexto. Y uno decía, bueno, habían encontrado una unidad, ¿no? Encontraron 5 unidades que se pasaron de listos con palestinos. Y ojo, antes del 7 de octubre del 2023. Yo incluso dije, bueno, Estados Unidos está de una u otra forma intentando suavizar ya el impacto, ¿no? Porque tienen manifestaciones con los propios estadounidenses en tierras estadounidenses. Bueno, entre el día de ayer en la madrugada y el día de hoy, se da a conocer lo siguiente: el Congreso amenaza a lo que es la Corte Penal Internacional las órdenes de arresto contra Israel. No quieren que arresten a Netanyahu. Ojo con el dato, esto es muy interesante también recordar que lo que es Vladimir Putin también tiene una orden de arresto por la Corte Internacional, la Haya, ¿no? Si tú pisas suelo de todos esos miembros que avalan la Corte Internacional, pues van a arrestar a Vladimir Putin, pero no quieren que Estados Unidos no quiere que le pase esto a Netanyahu. Esto no es nada más Biden, sino también miembros del Congreso de ambos partidos, republicanos y demócratas, están advirtiendo a la Corte Penal Internacional que las órdenes de arresto contra los altos funcionarios de Israel enfrentarán represalias por parte de Estados Unidos y ya se están preparando una legislación en ese sentido. ¿Cuál será ese sentido? De no visitar Estados Unidos, es decir, todo aquel que le ponga una denuncia a Netanyahu, que es el objetivo clave, no van a pisar a Estados Unidos, se le van a congelar los bienes, meterle presión, es lo que ellos hablan. Ojo, no es nada más los congresistas, también hablan que Biden, inclusive el portavoz de la Casa Blanca, afirma que la Corte Penal Internacional no puede presentar cargos por crímenes de guerra. Y ojo con el dato, a mí me gustaría saber por qué en Israel sí están protegiendo y a Rusia, pues no, o sea, allá sancionan lo que quieran. Es lo que establecen diferentes medios de comunicación alternativos. El gobierno de Biden afirma que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para acusar a funcionarios de Israel de cometer crímenes de guerra. Bueno, también se le acusa de lo mismo a Putin y ahí sí, la Haya, la Corte Penal Internacional, sí tiene jurisdicción. Jurisdicción es que tenga este perímetro, ¿no? Esa área que pueda ir hasta allá. Y es algo interesante a Ucrania, que diga a Rusia sí y a Israel no, ahí no tienes jurisdicción. No tienes jurisdicción en Israel, pero en Rusia sí tienes jurisdicción. Ahí a qué estamos jugando. ¿Qué es lo que dice el portavoz? Lo que es el portavoz de la Casa Blanca, Vedant Patel, establece que con respecto a las investigaciones, nuestra posición es clara. Seguimos creyendo que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre lo que sucede en Palestina. Es algo interesante. Y a Rusia sí, y a Palestina, pues, que diga, a Israel, pues tienen que protegerlo. Vuelvo a insistir, esto de Netanyahu preocupado por la posible orden de detención de la Corte Penal Internacional, pide Biden que interceda, porque eso es algo interesante, porque este personaje Netanyahu, al terminar este conflicto, si es que se termina, pues va a visitar lo que es Francia, Italia, todas esas naciones que sí tienen convenio con la Corte Penal Internacional, con la Haya. Es decir, como son miembros de todo lo que diga la Haya, van a decir, ¿sabes qué? Tú tienes una orden de aprehensión, te voy a entregar. Es algo que se está hablando el día de hoy y ya nada más para terminar.
para poner el último contexto, la ONU, la misma ONU, pide hacer una investigación independiente por las fosas que se están encontrando. Establece Guterres en una rueda de prensa que exhorta nuevamente a las autoridades de Israel que permita y faciliten el acceso seguro, rápido y sin obstáculo a la ayuda humanitaria, llámese alimento, medicina, etcétera, y a trabajadores humanitarios. O bien, ok. Estoy profundamente alarmado por los informes de que se han descubierto fosas comunes en varios lugares de Gaza, incluidos los complejos médicos Al-Shifa y Nasser. Solo en Nasser se han exhumado 390 cadáveres. Hay narrativas contrapuestas porque Israel acusa a Hamas y Hamas, Palestina, acusa a Israel, incluidas acusaciones graves que algunos de los enterrados fueron desvividos ilegalmente, es decir, fueron desvividos, fueron maniatados ya estando vivos. Es imperativo que investigadores internacionales independientes con experiencia forense tenga acceso inmediato a los lugares de estas fosas comunes para establecer las circunstancias precisas en las que cientos de palestinos perdieron la vida y fueron enterrados o vueltos a enterrar. Es algo interesante que esto tiene grandes problemas Israel en el aspecto de que nadie le cree. Tira los bombardeos a donde quieran, sin ningún objetivo clave, le tira a las escuelas, a las obras de teatro, a lo que es el cine, centros comerciales, a los pocos centros comerciales que había, y empieza a hacer una devastación. No deja entrar la ayuda. Y a Rusia le pedían y le exigían crear y respetar corredores humanitarios. A Israel no le exigen eso. No le exigen eso, y es algo interesante a que la haya. Sí tiene jurisdicción en Rusia, pero para que detengan a Vladimir Putin, pero no tiene jurisdicción en Israel porque, vuelvo a insistir, el plan de Estados Unidos a usar a Israel es expandirse por Palestina, acercarse lo que más se pueda a Irán y a poner bases militares. Estas las breves de la información.